Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ya es. Buenas, nada más. Buenas, está bien. ¿Cómo estás, Brendita? Muy bien, ¿y tú? Bien, también ya te Qué extrañaba. He bueno. tenido mucho Muchas que no nos vacaciones. muchas vacaciones. Tuvimos muchas vacaciones, por eso es que no había capítulos ni episodios de ¿cómo se llama el podcast? .exe. De Punto Exe, es Ya se le correcto. olvidó. No, no se me ha olvidado. No, pero la realidad es que sí, estuvimos de vacaciones. Aquí la señora se fue a los Miamis, entonces Y la señora se fue a las Italias. a las Italias y los Miami nos estaban esperando, entonces pues decidimos Pausar darnos, una semana nada darnos un más. pequeño descanso. Ok, pues nos vamos a presentar, ya me conoces. La señora aquí a mi lado es Brenda Alvarado. Preséntame. Pues es que pensé que éramos individuales, pero bueno. La señora que tengo aquí a mi lado es Mariela Vargas. Aplausos para mí. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida. Hoy les quiero platicar un tema que hablaba yo con Bren y le decía que para mí es muy importante tocar esto porque al menos a mí, digo, por un tema generacional, me ha tocado muchas veces salir del closet en muchas ocasiones. O sea, no solamente salí una vez del closet cuando le dije a mi familia, sino a lo largo de los años sigo saliendo del closet. En el trabajo, con los amigos nuevos, con la gente que se aparece y me ve con mi esposa, es explicarles, porque la realidad es que pareciera que ya es un tema muy abierto, pero no, así es. Entonces, hoy me gustaría, no sé qué opines, que hablemos acerca de cómo ha sido este proceso de las salidas del closet. Porque aparte, o sea, lo que dices son varias, incluso con, o sea, conmigo misma, aunque muchas personas dicen que no se dice así. Pero conmigo también fue una salida del closet. Cuando yo salí del closet No contigo, seas ¿o qué? tarada, cuando tú saliste del closet contigo fue una salida del Tú closet. saliste del closet contigo. ¿Cómo Ajá. saliste del closet contigo? Pues yo estaba muy renuente en la secundaria. O sea, tú no sabías que eras lesbiana. No, mis papás me decían, oye, es que pues nosotros vemos que tú y si eres lesbiana no pasa nada, si te gustan las mujeres y yo no, claro que no me gustan las mujeres. Hasta que llegó un punto en el que dije, ¿para qué me sigo haciendo güey? Sí, sí me gustan. La señora es lesbianísima, Muy lesbianísima. lesbiana. Fíjate que, de hecho, me gustaría que platicaras la historia porque es muy divertido, o sea, es muy divertido la historia de cómo salió del closet Bren. Pero fíjate que a mí me pasó algo bien chistoso, porque al menos en mi familia nunca, o sea, nunca hubo como comentarios en contra de la homosexualidad, o sea, se tocaba como el tema como cualquier otra cosa, era como Ujú. muy abierto el tema, pero la realidad es que pues yo era muy diferente a mis primas, era muy diferente a mis amiguitas, entonces yo sabía que no encajaba. O Pero sea, eras muy parecida a tu hermano. ajá, básicamente, brother, hola, sí, básicamente sí era yo como un niñito, pero la realidad, digo, no sé si le pasa a otras personas que también en algún momento se sentían diferentes y nunca se dieron cuenta que eran lesbianas. O sea, yo no me sentía obvia llamándolo a mi aspecto masculino, Ujú, ¿sabes? ujú. Cabello cortito o coletitos cuando lo traía yo largo, bermuditas, o sea, era yo un niño cholito, o sea, era yo un niñito. Pero yo no me sentía niño, o sea, yo solamente sabía que no encajaba y que era muy diferente. Y yo recuerdo que la primera vez que yo toqué el tema tenía yo 15 años. Fue porque, no sé si a ti te pasó, yo creo que eso es como team lesbianas, Ajá. que somos muy intensas con las Sí, amigas. mucho. Muy intensas, o sea, esa es mi mejor amiga y es mía y de nadie más y Y así. me desvivo y me Sí, enojo si se junta con alguien sí, más en el receso. córtala, sí, Sí. sí. Entonces, yo me acuerdo mucho que conocí a una chava que me llevaba como 6 7 años y pues yo no sabía conscientemente que estaba enamorada de ella. O Ajá. sea, yo sentía una atracción por ella como de quiero estar con ella y quiero ir a verla. Ella trabajaba en la radio. Entonces, para mí era como la escuchaba y era de wow, su voz, y ya sabes, ¿no? Y en algún momento tuve un sueño donde yo la besaba y yo me acuerdo que le dije, es que la verdad es que me pasan cosas y siento cosas. O sea, siento cosas por ti. Siento cosas de mujer lesbiana. Ajá, que no sabía que era lesbiana. Bueno, en ese momento Pero, siento cosas de niña lesbiana. ajá, y le dije, siento cosas por ti, pienso cosas
y a lo mejor no son correctas. O sea, a pesar de que yo crecí en un ambiente donde no me dijeron que la homosexualidad era incorrecta, yo sabía que no era como el ideal o el factor común. Entonces, cuando yo llego y le explico esto a ella, se llama Alejandra, de hecho, le dije, Ale, pasa esto, este, pues no sé. Y ella literal me dijo, ¿estás enamorada de mí? Y dije, creo que sí. O sea, creo que sí estoy enamorada de ti. Tómala. Y tenía yo 14 años, o sea, bien chiquita. Y me acuerdo que ella me abrazó muy fuerte y me dijo, haz todo por sacarme de tu corazón y de tu cabeza. Entonces esa fue la primera vez que me rompieron el corazón, sin saber. Pero fue lindo. Fue lindo, O sea, pero porque no hubo un rechazo pero se de... sintió feo. Yo lo sé, De hecho, dolió se sintió pechito, pechito, dolió sí, pechito. sí. Entonces, cuando me dijo eso, sí fue como, ouch, pero me seguí llevando con ella. O sea, Ajá. me seguí llevando muy bien con ella y todo súper bien. Pero esa fue como mi primer salida del closet, como tú dices, conmigo. O sea, Sí. eso fue como conmigo y también lo expuse, ¿no? Entonces fue como, ouch, Pero ahí no te pero lo dije. identificabas como lesbiana. No, solamente yo sabía que sentía algo por esa persona. Ajá. Y no importaba si era hombre, mujer, quimera, pero yo sentía algo por esa persona. Y ya, esa fue como mi primer salida. Te toca. Mi primer salida del closet. O sea, Voy a contar mejor la historia de cuando yo me di cuenta, porque no salí del closet en ese momento. Bueno, salí del closet con mi diario. Entró una chava que se llama Yuritsi, Ajá, ajá. que estaba conmigo en la secundaria y ella entra en segundo. Yo fui muy bulliada en la secundaria, muy bulliada. Entonces entra esta chava y yo empecé a sentir cosas. O sea, yo decía, es que no sé si, o sea, yo me desvivía en sus cumpleaños, me desvivía en Navidad, el 14 de febrero, de darle todo. Nos tocaban clases juntas, o sea, salones juntos. Entonces, intercambiábamos en la segunda hora el salón y nada más hacíamos esto. Entonces, o sea, nos veíamos al cruce del cambio de aula y nos mandábamos papelitos, o sea, así en el cruce, así de, ay, tu papelito y ahorita te lo respondo cuando salga. Y tengo, o sea, no sé si todavía los tengo, pero tenía todos los papelitos que ella me escribía. O sea, era como, estaba enamorada, pero yo no sabía que estaba enamorada. Y recuerdo perfecto que en mi diario escribí que no sabía si yo quería que Yuritsi fuera mi mejor amiga o si quería o si me gustaba Yuritsi. Ok. Pero fue como, O sea, como sí te ahí lo lo, sí, cuestionaste. ahí lo identifiqué porque fue como, o sea, esto que siento no lo siento por ninguna otra amiga que tengo aquí en la escuela, Solo con ella. solo con ella. Y fue como extraño. Después de muchos años, ya cuando yo estaba súper salida del closet, se lo confesé y le dije, es que por ti me di cuenta que me gustaban las mujeres, porque tú hiciste como que me diera cuenta. Y ella me dijo, no mames, nunca me imaginé, pero yo me ponía súper celosa, así, algo feo de, no se está juntando conmigo en el receso, porque, y me enojaba muchísimo, me ponía súper Dilo, celosa, me perrabas, te emputaba. putabas, Y chingado, una claro. amiga de ella me decía, es que ¿por qué te pones celosa? ¿Te gusta Yuritsi? Y yo así de, claro que no, no me gusta, solo es mi mejor amiga. ¿Qué es estúpida? ¿Me Ajá. crees lesbiana o Y qué? en ese tiempo es cuando mi mamá y el papá de mi hermana me decían, es que, o sea, si eres lesbiana, dinos, no pasa nada. O sea, no pasa nada, te apoyamos. Y yo, no soy lesbiana, no soy lesbiana. Pero obviamente ellos veían lo intensa que era con mis amigas. Y además, eso, o sea, yo creo que nosotros no alcanzamos a ver cosas cuando es bien evidente. O sea, nosotros no lo vemos. Yo hoy veo fotos de cuando estaba bien chavita y decía, o sea, era un ¿Cómo no lo niñito. Sí, o sea, de verdad éramos dos primos varones, mi hermano y yo, y esa foto era puro niño, o sea, era puro niñito, ¿no? Pero sí, y fíjate que ahorita me hiciste recordar algo, ahorita que mencionaste lo de las cartitas, yo tuve como, pues, ¿cómo decirlo? Digo, no anduve con esta chica, se llama Italia, justamente. Estamos quemando mucha gente el día de hoy. Sí, pues no es quemarlo, es parte de las historias y hay muchas Italias en la vida, pues, pero y hay muchas, Pero una Santa Pachula. sí, también. Fíjate que en la preparatoria que yo iba, en la tarde era una escuela de derecho.
Ujú. Entonces, pues evidentemente utilizaban los mismos salones que en la preparatoria se utilizaban en la mañana. Entonces yo empecé a tener como una relación muy intensa con ella. Entonces había estos banquitos de como de madera que nada más pues tienen como la paleta muy grande Ajá. y ya ves que abajo pues están agarrados como con una serie como de tubos, no sé Ajá, cómo ajá. está. Ok. Entonces nos dejábamos cartitas. Y yo cuando salía de la escuela, en la prepa, le metía las cartitas debajo. Entonces ella llegaba en la tarde, porque estudiaba licenciatura en Derecho, llegaba en la tarde y buscaba y de donde veía que estaba la cartita, ahí se sentaba. Entonces ella ya se sentaba ahí y ya cuando iba a salir en la noche me escribía cartitas, las volvía a dejar. Obviamente era mi silla, entonces Ajá. yo llegaba y las leía. Entonces traíamos un romance muy bonito, muy intenso. No fuimos novias, pero éramos muy Oye, ¿pero amigas. la conociste en persona? Sí, claro, o sea, Ay, nos llevábamos. imagínate que era No, un vato, un un vato. vato No, rabo verde no, como ahora hay sí en no, internet. no, sí nos conocimos y todo, o sea, coincidíamos, éramos Ajá. muy amigas, pero era como nuestra manera intensa, ¿no? De este jugueteo de, pues intenso de lesbianas, la neta, Ajá. o sea, O sea, ella sí digo, es lesbiana. no, yo sé, creo que se casó, o sea, perdón, pero no sé si se casó, no tengo ni la menor idea, pero sí, en ese entonces era muy intensa la amistad. O sea, digo, Ajá. yo a lo mejor mi intensidad de lesbiana oculta de closet me hacía ir a eso. A lo mejor ella lo hacía porque siempre fue intensa. No sé, digo, tengo amigas hetero que son muy intensas. Pero sí, o sea, tengo historias como muy bonitas de cuando estaba yo más chavita, que la realidad me llevaron a darme cuenta que era muy intensa y que ya después me di cuenta, y yo sí creo que es un factor común que tenemos las personas de esta parte lésbico, gay, transgénero, etcétera, somos muy En la intensos, comunidad. somos muy intensos y bueno, esa es una de las historias. Y tiempo después, bueno, yo tuve novio, tuve un noviecito, duré 7 años con mi noviecito, todo muy bonito. Y me acuerdo que cuando me fui a estudiar a la universidad, me fui a Puebla, muchos de mis compañeros hacían mención sobre si yo era o no era lesbiana, porque justamente te digo, se me notaba, o sea, Ajá, era como muy obvio. era muy evidente. Y yo recuerdo que mi salida del closet con mis papás fue por miedo que les dijeran, porque yo sabía que ellos iban a llegar y empezaron a correrse rumores que querían hablar con ellos para decirles que yo era lesbiana. Pero ¿quién quería decirle? Pues la gente de la universidad, o sea, O sea, como maestros no, y como así. los mismos compañeros que yo tenía de, ay, vamos a hablar con tu papá y no sé qué, o con tu mamá, etcétera. O Pues sea, en ese entonces, prácticamente te sacaron del así closet es, o sea, yo no tenía ninguna intención, yo era muy feliz adentro. adentro, ya estaba bien ahí. Y me acuerdo que íbamos rumbo a Veracruz a ver a mi tía, y me acuerdo que íbamos mi papá, mi mamá y yo, no iban mis hermanos. Y me acuerdo muy bien que iba yo en la parte del medio y me dormí un ratito y cuando desperté, les dije, ¿qué tienen? Están muy serios, no sé qué, y empezamos a cotorrear. Y ahí fue donde dije, es ahora. Y le dije, mamá, papá, quiero decirles algo. Y les platiqué la historia de Alejandra. Le dije, ¿se acuerdan de Ale? Mi mamá me dijo, sí. Le dije, pues yo estaba enamorada de ella y sentía cosas. Le dije, ella me batió, o sea, no me hizo caso. Pero yo me acuerdo que le dije a mis papás que yo ni siquiera estaba segura de lo que estaba sintiendo. O sea, es decir, fue como, no sé si sea, pero les quiero avisar que algo está pasándome Ajá. y creo que entra entre la definición de homosexualidad. Entonces, pues para que estén enterados. Y me acuerdo que mi papá fue el que se quedó muy serio, muy serio, muy serio, siguió manejando. Mi mamá me dijo que pues ella me amaba mucho, que pues al final de cuentas, o sea, eso no tenía absolutamente nada que ver con el amor que me tenían, pero sí, yo sí sentí el primer rechazo, que a lo mejor no fue así, Ujú. con mi papá. O sea, fue como ouch, fue mi segundo ouch, fue mi segundo dolor de pichito. Y ya, o sea, eso fue lo que pasó. Changos, Pero bueno, seguimos. fuerte. Vas tú, vas tú. No, mi salida del closet ya oficial fue muy bizarra. O sea, porque del closet como por etapas, pero yo creo que para mí mi salida del closet oficial fue con mi mamá, Saludo, que Chimu. sí, la chimu. Pero mi mamá es muy peculiar. Es muy peculiar, es muy Es muy open, chida. es muy alegre, entonces es muy relajada. Entonces no era tan complicado, más bien era como mi miedo a lo que pudiera decir la gente, ¿no? Total que se me descompone. Yo en ese momento yo ya tenía mi primer novia con la que duré casi 5 años. Una Es- amiga, una Ajá. amiga, Entonces, Valita, ya una amiga, vale. Valita.
Ella no sabe que es mi amiga, pero siempre le dije que era mi amiga Balita. Porque fue chida. Y total que se descompone mi teléfono y era cuando empezaban a salir los teléfonos con cámara. Entonces, pues ¿Tenías yo porno? no tenía porno, no todo es sexual, Mariela. No, yo sé que no, pero No a lo todo, mejor. no todo. Ok. Y aparte era una niña de 18 años. Eso me hubiera preocupado más. Ajá. Entonces, yo tenía fotos besándome con Valeria. Ok. Entonces, pues obviamente mi mamá lleva a arreglar el celular, va y lo recoge, se descompuso del chip. ¿Qué tenía que estar revisando las fotos? No tenía nada que ver. Porque chismo es chismosita. Amigosita la chismo. Claro, claro. Entonces se mete a las fotos y ve las fotos que me estoy besando con Vale. Y entonces yo recuerdo la escena que yo estaba en mi cuarto viendo la tele y sube y me dice, oye Brenda, es que quiero hablar contigo. Y yo, sí, ¿qué pasó? Me dice, es que vi las fotos en tu celular y yo así de, madres, o sea, yo me acuerdo que empecé a sudar frío, o sea, yo tenía los Frío, pies calor, frío, calor, frío, calor. acalambrados, así de, no mames, ¿qué digo? Y me dijo, entonces sí es cierto, y yo, pues ya como, o sea, ahí no podía aplicar la que tú me dijiste, de, aunque te cachen con Es que tú confeti en la No, cabeza. es Photoshop. Es más, No. seguramente el chavo que arregló el celular Ya. metió fotos. No soy yo. Ya, solo volteé y le dije, pues, ¿qué quieres que te diga? Ya mi mamá empezó a llorar, yo también. Me dijo que por qué había pasado por todo esto yo sola, que por qué no se lo había dicho, que yo era su hija y que me iba a amar, que pobre de aquel al que se le ocurriera meterse o decirme algo por eso. Y ya, pues nos secamos las lagrimitas, nos abrazamos y el chingo secándose sus lágrimas de cocodrilo. Y en eso volteé y me dice, oye Brenda, pero yo tengo una pregunta. Yo dije, pues me va a preguntar de esta chava, ¿no? Me dice, yo tengo una pregunta. Y yo, ¿qué pasó, ma? ¿Cómo lo hacen? Y yo así de, Chimu ¿qué poco siendo la chimu. chimu? Chimu siendo chimu. Sí, pero la verdad es que fue bonito. O sea, yo tengo la fortuna, porque sé que no todos pasan por lo mismo, pero yo tengo la fortuna de que nunca he sentido un rechazo por mi sexualidad. O sea, porque me gustan las mujeres, jamás he tenido un rechazo, una crítica, nadie me ha visto feo, nada. O sea, cero, 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 cero. Y yo me siento muy afortunada por eso, por eso creo que yo disfruto y puedo ser tan libre en cuestión a, pues sí, estoy casada con una mujer, puedo salir con ella de la mano, puedo abrazarla y actuar como una pareja heterosexual en Normal. un lugar público, que así debería de ser. Este, y yo creo que es por eso, porque siempre tuve el respaldo. Sí, y fíjate que justamente lo que decía en un principio, yo sí considero que es un tema de generación el hecho de estar como saliendo del closet a cada rato. Em, y yo creo que también es un tema también como cultural y un tema de lo que aprendemos en casa. Porque como te decía, la verdad es que nunca fue mal visto, o sea, nunca fue un tema que a lo mejor mis papás me dijeran, no, oye, eso está mal, jamás, jamás. Pero la realidad es que con el paso del tiempo, o sea, te digo, cuando yo llegué a Puebla, por ejemplo, fue como un primer encuentro de ver que la gente que estaba conmigo en la universidad, pues la neta fueron ojetes, o sea, la realidad es que qué chingado tenían que ir a decirle ellos a mis papás si yo era una lesbiana, Era o tu sea, vida y era tu claro. decisión. Y al final, ¿qué pasó? Digo, yo a lo mejor ahí me sentí orillada a decirles, pero tal vez también tuvo mucho que ver en lo que yo había aprendido, el que cuando estés en un momento crítico, te sientas vulnerable, estamos acá nosotros, ¿sabes? En el caso de mi familia. Siempre te Y, sentiste y respaldada. estuvo bien, exacto, estuvo bien. Y la realidad es que después de esa ocasión, mi tía, la que vive en Veracruz, es súper alcahueta conmigo y la verdad es como mi segunda mamá. Y mi tía literalmente fue como yo ya sabía. O sea, yo ya sabía, porque en la foto veía 4 niños en lugar de 3. O sea, mi tía ya De sabía. hecho, ahorita que te estoy viendo, traes look de tu tía Vicky. Sí, sí, traigo look, Traes look look de tu casual. tía Sí, Vicky. sí. Entonces, la verdad es que con ella yo me sentí muy respaldada, me sentí muy amada y como dices tú, muy respetada, porque pues también no tuve yo un rechazo en cuestión de la familia. Sin embargo,
por lo mismo que en el caso de la familia de mi papá es a lo mejor un poquito más reservada que la de mi mamá, yo sí buscaba como tener esos encuentros y ver la manera de cómo hacérselo saber. Entonces, ya no era un tema probablemente de ellos hacia mí, ya era un Ujú. tema mío hacia ellos, de cómo se los voy a decir, cómo les voy a exponer, cómo les voy a presentar a mi pareja o no sé, ¿no? Y me ha pasado no solamente en la familia, me pasa en los trabajos, o sea, digo, en el último trabajo ya tenemos muchísimo tiempo, pero creo que Pero igual nos dijeron que no dijéramos que éramos ah, pareja. cierto, porque cuando entramos a trabajar en ese mismo lugar, en ese entonces Brenda y yo andábamos. Y sí es cierto, no me acordaba que una de las reglas fue no digan que ustedes andan. Ajá, y No me eso fue al acordaba. inicio. O sea, gracias, la verdad es que nuestro jefe es Cierto. muy buena onda. Ay, saludos, saludos, jefezazo del alma, guapetón. Y, pero creo que, Eres tu hijo. y el tuyo también, pero Es que ahí va Mitch. tenemos a los hijos, un poquito revoltosos porque pues quieren estar aquí presentes, pero son un montón. Entonces, allá están bien, allá están muy bien. Pero bueno, o sea, creo que nuestro jefe es como muy relax. O sea, fue a mi boda, fue a tu boda. O sea, lo toma súper bien. Entonces Sí. eso es bueno. Y yo creo que también ha tenido que ver el que tú cómo has sido y yo cómo he sido. O sea, sí, yo sí considero que sigue siendo un tema, a pesar de estar ya en los años 2025, sigue siendo un tema. Digo, hace poco, pues pasó, no sé si te enteraste de esta noticia de esta persona trans que lamentablemente pues golpearon hasta que literal se murió. O sea, todavía sigue habiendo actualmente este miedo y este odio hacia la gente homosexual solo por el simple hecho de que pues tienen preferencias diferentes. O sea, entonces, por ejemplo, no sé si a ti te pasó, pero ahora que fuimos justamente a Italia, estábamos en el Vaticano y a mí mire me dijo, no, aquí no me agarres de la mano. Y fue como ay, no creo que el Papa se baje a decir, aparte éramos millones, o sea, era del no creo que me vea. Pero ¿cómo existe todavía ese tabú y ese miedo de decir, chin, estamos en un espacio que es católico, que comúnmente en el tema de la religión, pues no está bien visto porque lo que dice la Biblia es hombre-mujer y una familia es considerada solamente entre un hombre y una mujer. Entonces, claro que si estamos hablando y viendo a dos mujeres o dos hombres tomados de la mano en el Vaticano, ¿existe la probabilidad? Claro que la existe. Sí. No lo sabíamos porque no sé cómo eran las reglas, pero sí me sucedió que era como de no, aquí no. Y me acuerdo que cuando íbamos, porque fuimos en un tour, iban dos chicas que también son de la comunidad, y cómo te sientes respaldada de decir, ay, vienen dos No más igual que vengo sola. nosotras, sino, ay, mis amigas lesbianas. Entonces, fue como sentirte apapachado, pero también qué necesidad tenemos, es la realidad de contar solamente con tu misma gente de la comunidad para sentirte respaldado cuando estás en un espacio fuera de tu O casa. para sentirte cómoda. También, O sea, porque eso a mí me parece, pues es injusto a mi punto de vista, porque, porque una persona heterosexual, no tiene que salir del closet. Jamás. No se despierta un día y dice, mamá, me acabo de dar cuenta que que soy soy heterosexual. y que me gustan las mujeres en el caso del hombre, ¿no? Ajá. Es como de, no sucede. Y ellos sí pueden caminar de la mano en cualquier lugar y nadie los va a ver mal. O sea, pueden tener muestras de afecto y nadie los va a ver mal, nadie los va a juzgar. Pero nosotras sí corremos el riesgo de ser juzgadas, de que te hagan una mala cara, que te hagan comentarios. Eso sí me lo han hecho en la calle, o sea, comentarios súper guarros. O ¿Cómo cuál? Cuéntanos. una vez iba con Vale, que fue mi primer novia, íbamos agarradas de la mano y literal un güey pasa y nos grita, en medio de dos tortillas siempre hace falta un buen chile. Oye, qué buena frase. Qué buena frase, guarrísima. Pinche naco. Sí, Ajá. o sea, ese tipo de cosas es como de, muy bien, sin embargo, a ver, ¿por qué me gritas si son una pareja Claro, heterosexual? O sea, o truenan en dos patadas. sí, entonces eso está muy feo. O por ejemplo, yo sé que aquí hay una brecha generacional. Ay, es una brechita. Es leve. Pero, o sea, yo por ejemplo con Michelle que platico y
y ella me cuenta cómo era su vida en Puebla cuando ella ya había salido del closet y es como, o sea, yo no lo puedo visualizar porque yo no viví eso. Eso de que tenían que ir a los antros clandestinos, o sea, que el antro gay era como que no se notara que era gay y tenías que entrar casi casi a escondidas. O sea, está muy cañón. O sea, y son 14 años de diferencia, no son tantos, pero a mí no me tocó esa parte. Y fíjate que es bien diferente, o sea, lo que yo te decía hace rato, ¿no? El tema de las creencias y lo aprendí en casa. Porque cuando yo salí de Chiapas y que me fui a estudiar a Puebla, yo me sentía totalmente libre, a pesar de que Puebla es un lugar donde el tema homosexual también es muy cerrado. O sea, la realidad es que es muy cerrado. Pero era menos cerrado que en Tapachula. Claro, y además para mí fue como la libertad de salir del closet porque estaba yo sola. Y ahorita que mencionas eso, que platicaban ustedes dos, sí, o sea, a mí me tocó y Mitch no me dejará mentir, o sea, las reuniones casi siempre eran en casa de alguien, o sea, era muy raro como hacer reuniones de vámonos de antro todos los fines de semana, o sea, ponle que sí lo hicimos, pero Pon tú no, que no o sea, tenían un tour. ajá, o sea, pon tú que no era miércoles de chendos, jueves de franquitos, no sé, ¿no? Entonces, la realidad es que sí, a mí me tocó, yo creo que también lo llegó a conocer Mitch cuando estaba Keops en Cholula, o sea, era uno de los últimos que yo llegué a conocer y me acuerdo que aparte iba gente, era como más para hombres, pero iba gente como muy de closet, que nadie sabía que obviamente eran gays y era como muy clandestino el asunto y pocos sabían que iban ahí y casi, casi si me viste, haz de cuenta que no me conoces allá Ujú. afuera, o sea, muy cañón. Pero sí, yo creo que te digo, a pesar del tiempo, a pesar de los lugares, a pesar de todo lo que se ha vivido, sigue existiendo esa situación de tener que salir del closet en determinados momentos. Eh, yo tengo amigos que lamentablemente aún, pues ahorita les sigue costando trabajo, que son plenamente felices siendo gays, pero que aún no pueden salir del closet por un tema familiar, por un tema de qué va a decir mi mamá, qué va a decir mi papá, o a lo mejor los papás están enfermos y es de, no manches, ¿cómo le voy a decir? O sea, algo le puede Ajá, pasar. se va a morir porque va a saber que es el gay. Claro, y prefieren mejor mantenerse ocultos y dices, qué triste, o sea, qué triste que no puedas ser libre por el simple hecho de ser quien eres, porque aparte no estás dañando a nadie, o sea, no te estás metiendo con nadie. Sí, porque aparte, por ejemplo, o sea, sé que tenemos muy marcado este tema de, mis preferencias sexuales. No es que lo prefieras. O sea, Claro, tú vas a preferir que en la calle te quieran matar porque preferiste amar a una mujer, pues claro que no lo ajá, es como prefieres. de, pues no, así venía de fábrica. No es que Así yo lo es, eligiera, no es claro. que yo dijera, hoy me siento lesbiana. Es más, De me hoy siento en más lesbiana adelante, que nunca. de hoy en Entonces, adelante voy a ser lesbianísima. no, pues claro que no. Y eso es algo que a la gente le cuesta mucho entender. Y está bien que no lo entiendan. Y no pasa nada que no lo entiendan, pero que aprendan a respetarlo. Y eso es lo más complicado. Sí, y sabes qué, yo de hecho me he topado también con personas, porque sí he tenido yo como pláticas de este tipo, y me acuerdo mucho de alguien en específico que me decía, Mariela, es que justo, no es que yo no quiera respetar el hecho de que sean o no sean heterosexuales o homosexuales o lo que sea, pero yo aprendí en casa que eso no estaba bien. Entonces, yo me siento culpable de tener que llevarme con alguien o de tener en mi círculo a gente que es homosexual, porque yo aprendí que eso estaba mal. Entonces, también imagínate la bendita disyuntiva de lo que ellos consideran que está bien, pero también saben que no, pero entonces entras en un conflicto emocional bien Sí. cañón, o sea, de verdad bien cañón. Y me pasa con una persona que es un conocido mío, lo conocí yo en Villahermosa, y me llegó a decir, es que yo tengo ese conflicto, o sea, me caen poca madre, pero también es como, ¿cómo puede ser Va en posible que me contra de lo caigan que yo tan bien creo. cuando yo sé que esto no está bien? O sea, entonces yo entro en conflicto porque sé que son buenas personas, sé que tienen un buen trabajo, sé que no le hacen daño a nadie, pero también para mí es como esto no debe de ser así. Ujú. Entonces está bien canijo, o sea, el tema de la mente humana también está muy canijo por el tema de lo que te digo, de lo que aprendes, de lo que crees, de tus valores, etcétera. Pero como bien dices, o sea, esto me resonó mucho lo que acabas de decir. Yo creo que nadie de nosotros elige esta preferencia porque sí. Ah,
pues hoy tengo ganas de sí amar a una mujer porque me van a tachar de lesbiana, de tomboy, de lo que se te ocurra. Pues claro que no, o sea, pues en ese caso prefieres lo más fácil. Exacto, o Y sea, listo. sí, hoy quiero ser lesbiana para ser de la minoría, que me Claro. discriminen, que me, que me ofendan, que me hagan bullying. Ay, qué chido sería eso. Sí, no, la realidad es que no. Pero así como yo, y yo lo digo mucho, así como yo pido el respeto para mí, para lo que yo tengo en mi vida, para como yo elijo vivir mi vida, y no referente a a mi sexualidad o con lo que yo me identifico, sino a lo que yo haga en mi vida es mi pedo y no se metan y nadie tiene derecho a juzgarme ni a opinar. Yo aplico lo mismo del otro lado. Si tú eres una persona que no puede con esto, no voy a pelear por hacértelo entender y que lo aceptes. ¿No lo aceptas? No te acerques. Claro. O sea, ni me sumas ni me restas. Lo que no te embona ni te entra. No, Entonces no hay manera. o sea, y no necesito yo obligarte a que tú aceptes o convivas con una situación con la que no puedes. Entonces, para mí es como de, no lo quieres, listo. No me voy a Está muy esforzar bien. porque también es una parte del respeto. Claro. Yo respetar cómo piensan otras personas. Sí, exacto. Y precisamente tocando el tema de las salidas del closet, eh, fíjate que, digo, no sé, te voy a platicar. Creo que sí te conté la vez que justo invité yo a mis papás a la boda, de cómo fue. Y digo, te estoy hablando que tengo hoy 44 años, pero te digo, es bien chistoso y bien curioso cómo a pesar del tiempo, cómo a pesar de los años, aún así nos seguimos topando con situaciones en donde tú te cuestionas tantas cosas y es ahí donde tienes como la oportunidad de decir, a ver, o sea, ¿qué puedo yo hacer con eso? Y lo platico porque justo cuando yo invité a mis papás a la boda, me acuerdo perfectamente que pues no me dijeron nada, o sea, no me contestaron nada, 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 nada. Y para mí sí fue como, ouch, otra vez dolor de pechito. ¿Y cómo es, no? Porque te vuelve como a, ouch, o sea, Y te vuelve a doler en este uy, dices, momento. ¿por qué? Sí. Entonces, yo me acuerdo que la boda fue en marzo y mi papá falleció unos meses antes. Entonces, a mi mamá, pues obviamente le removió y a toda la familia, ¿no? Y me acuerdo mucho que yo, a pesar de que había recibido un silencio de respuesta, yo aún así la tomé en cuenta. Digo, o los tomé en cuenta. No sabía yo qué iba a pasarle a mi papá, pero yo tomé en cuenta a mi mamá. Yo ya tenía reservada su habitación en el hotel, fue en la playa, etcétera. Y me acuerdo que un 25 de diciembre, que estábamos en Tapachula, yo me acerqué con ella y le dije, mamá, tú y yo tenemos una plática pendiente. Y sí le dije, no sé qué vayas a decidir, pero pues tu lugar ahí está. Y me acuerdo que mi mamá llorando, llorando, llorando me abrazó y me dijo, yo te quiero pedir perdón porque esto no tenía por qué ser así. Yo ahí voy a estar contigo, yo te voy a acompañar y perdóname, o sea, perdóname. Y te hablo que yo, o sea, te hablo de más de mis 40 años, donde para mí yo creo que era lo único que mi corazón necesitaba. Y yo sé que a través de lo que ella me dijo, mi papá también estuvo y se lo ha de haber dicho, no sé, pero para mí era como, listo, ya no me importa lo que piense el mundo, ya no me importa si en la calle me gritan el bolillo, el chile, la tostada, no me importa, no me importa, porque justamente de las únicas personas de las que yo justo esperaba como este apapacho, porque no era, como tú dices, no era tanto un tema de aceptación, era un tema de respeto, pero también yo creo que de ser escuchada. Yo creo que algo que nosotros, en nuestro caso, y digo, me atrevo a hablar por parte de la comunidad, es como hacernos escuchar y hacernos ver. Es de, hey, pues acá estamos, o sea, también sentimos, no, Exacto. ni vengo del otro planeta, ni soy un alien, soy un ser humano que lo único diferente que tengo es que tengo una preferencia hacia una persona del mismo sexo del mío. Tan tan. Exacto. Entonces, sí recuerdo mucho que para mí fue como, ya, no me importa, no me interesa, me vale cacahuate, etcétera, porque así es. Tuvimos una pequeña Falla técnica. falla técnica, Sí, tuvimos que hacer un receso. todo bien. Entonces, la verdad es que para mí fue más que suficiente eso. O sea, el saberme escuchada por mi mamá, el saberme apapachada por parte de ella y por parte de mi papá, de la forma que haya sido, me di por bien servido y dije, listo, ya, no me importa nada más.
con eso tengo. Sí, eso es bonito. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, en esto de las brechas generacionales, o sea, mi abuelita para mí fue una figura muy importante en mi vida y un pilar muy grande para mí. Entonces yo recuerdo que me daba miedo decirle, pues, que era lesbiana. Y mi abuelita lo tomó muy bien también. O sea, nunca me rechazó, convivió con mis parejas, con las dos que existieron, este, convivió con ellas. O sea, era muy linda mi abuelita. Y no recuerdo como haber tenido esta, como que mi abuelita le costara trabajo entenderlo o así, y era una persona grande, o sea, ella nació en el 51, o sea, muchos años, cuando justamente no estaba bien visto. Claro. Y lo único que me decía mi abuelita, que era como su esperanza de, o sea, sí, te amo, te acepto, sé que eres así, pero tengo la esperanza de que seas heterosexual en algún momento, que me decía, flaca, es que tú no eres lesbiana. A ti te hace falta una de 1.5 metros Y para con que eso se te sepas lo quita. que es bueno. Y era lo máximo que mi abuelita me decía. O sea, de ahí en más, mi abuela fue, o sea, eso, fui muy aceptada por todos. O sea, Pero estaba además nunca hasta mi bisabuela. o sea, justo nunca tuviste como un rechazo, o sea, No, o sea, esta frase de broma que ella utilizaba era lo máximo que llegaba, pero aún así nunca fue grosera contigo, o sea, jamás te nunca. rechazó, Ni le hacía caras a nada. mis parejas, nada. A una debió de haberle dicho Era, quieta, a esa no la quería. no la quería, Pero nadie en la familia la quería. es más, ni yo la quería, imagínate. Y Sí, no, y ella tampoco te quería a ti. no, pues claro, pues yo llegué despuesito, pues cómo no. Sí, y la verdad es que yo creo que hoy he llegado a platicar con Miri sobre el tema de los hijos, por ejemplo, de qué importante es, o sea, cómo los niños hoy van creciendo con tanta información, digo, porque hoy evidentemente tienen acceso a toda la información posible, pero cómo es que tú desde el principio vayas inculcándole justamente esta información y estos valores a ellos para que justo, o sea, hoy te das cuenta en las escuelas que cuando mencionan acerca de los tipos de familia ya no solamente es papá, mamá, o sea, ya te muestran a la mamá soltera, al papá soltero, a las dos mamás, a los dos papás, digo, no sé si existe alguna familia poliamorosa que le enseñen en la escuela, pero, o sea, ya te muestran de todo, o sea, ya ahorita hay una diversidad Ujú. en la que los niños que están creciendo en 20 años van a tener claridad de que si van a la calle y ven una pareja gay, pues va a ser de lo más normal, porque se los enseñaron y lo aprendieron. Te voy a decir, por ejemplo, eso es algo que a mí me preocupaba también. En algún momento el tema de tener hijos era como, sí, pero ¿y si le hacen bullying? Sí, pero ¿y si lo critican porque tiene dos mamás? Y una amiga tuvo a su hijo, ahorita tiene creo que como 9, 10 años, y ella me decía, es que yo necesito tener a mi hijo en una escuela de paga, en una escuela privada, porque la educación es muy diferente. Porque en una escuela pública sí va a ser más juzgado y discriminado por tener dos mamás Con- que en una escuela privada. Ok. O sea, ahí sí, no sé si sea real porque no tengo hijos, pero, pero eso sí está muy, Sí, está muy fuerte. sí, O sea, está fuerte que solamente gente con cierto acceso económico pueda tener ese tipo de información y de educación para que entonces en 20 años, lo que te acabo de decir, pues no sea mal visto. Eso sí está muy cañón. lo que yo creo es que la educación es diferente en una escuela privada a una escuela pública por, a lo mejor no tanto por los recursos, sino por la rigurosidad que hay en las normas de la escuela. Y que una escuela privada es más, pues más rigurosa que en una escuela pública. Y el número de alumnos que hay en las escuelas Claro. públicas comparado a las escuelas privadas. Sí, Yo claro. pienso que va más por ahí que a lo mejor por un tema socioeconómico. Sí, probablemente. Pero sí, yo creo que es bien importante precisamente
el cómo le haces llegar la información. Digo, ya retomando lo del inicio que hablábamos sobre las salidas del closet. Y a lo mejor yo me llevo esto. Entre más natural tú asumas esto, más natural la gente también lo lleva y lo toma. Porque ahora que fuimos a las Italias, justamente, yo me quedé en un espacio muy dormidita porque pues traía lo del tema del jet lag. Entonces yo cada vez que salíamos de tour yo era la más feliz porque dormía. Entonces mis 2 horas eran maravillosas. Y en una de esas, pues yo escuchaba que Miri estaba cotorreando. Miri es muy cotorreadora, muy cotorreadora. Casi nada. No, 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 para nada. Entonces, cuando yo me desperté, yo vi que ella estaba aquí, ya se ja, 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 y no sé qué, y sí. Entonces me di cuenta que ya sabían que habíamos estado, como que estábamos casadas, ya le había contado su historia pasada, o sea, ya les había contado todo y dije, ¿en qué momento? Y justamente entre más natural ella lo llevó a la plática, pues también la gente lo llevó como de, pues mira, son esposas, ¿no? O sea, como, no pasa nada. Pero también creo yo que tiene que ver el yo cómo lo voy a decir y yo cómo me siento al respecto con el tema para que sea tan natural o sea tan complicado como yo quiera verlo. Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, lo tenemos todos los días en la oficina, o sea, tú y yo cotorreamos a todo dar, saben que somos exes. Y, por ejemplo, Carla que dijo, yo te voy a grabar a ti, Marila, porque tú eres muy mala onda con Brenda y porque te la pasas haciéndole cosas y no sé qué. Porque es Entonces, molestosa. sí Y soy muy grosera. molestosa, pero ya hoy lo ven tan normal, o sea, porque a lo mejor antes era como, ¿cómo es posible que eso se lleven? ¿Qué pedo? O sea, ¿cómo Ajá. por qué? Al principio era como muy mal visto. Fue como de, no, ahí hay algo turbio. Sí, Ahí sí, hay algo sí, sí lo turbio. pensaban, sí lo pensaban. Y a lo mejor Brenda les quiere hacer algo. Y cuidado. Sí, y la verdad es que hoy es como, se llevan chido, cotorrean chido, se molestan. Ayer me sacó un pedo, o sea, literalmente se escondió Gracias a atrás. Dios hay cámaras y lo vamos a Lo voy a subir. poner porque literal se escondió atrás de, bueno, no atrás, adelante de la recepción. Entonces yo me metí para apagar cámaras y todo y esta desgraciada me salió de la nada todo oscuro, claro que me acalambré muy cañón. Entonces yo creo que, o sea, sí tiene que ver la naturalidad en cómo tú vives las cosas. Y también creo que toda discriminación se podría terminar educando de forma diferente o con una perspectiva diferente. Si tú educas a un niño que ves, que vas por la calle y ves a dos chavas o dos chavos besándose y Tapa los ojos. le tapas los ojos así de no, no veas o tratas de ocultarlo, es como inculcar eso que no está bien visto. Claro. Pero en cambio, si por el contrario lo educas y le dices, pues sí, se aman y es amor, solamente es amor, porque hay muchas maneras de verse el amor. También a él le abres un panorama, porque tú no sabes si ese niño va a tener como una situación similar, Claro. como lo que te pasó a ti con Alejandra. O sea, si ella, Alejandra, qué babosa. ¿de qué Alejandra me hablas? No te Ay, no, Alejandra. el Ya. omega 3 No, por claro, favor. claro, no, sí, perdón. O sea, pero si tiene una situación similar a la que viviste tú con Alejandra y que Alejandra lo tomó súper natural, si ella hubiera tenido otra mentalidad, a lo mejor se hubiera alejado de ti, a lo mejor te hubiera dejado de hablar, a lo mejor se hubiera asustado. No, ¿qué crees? ¿Qué? Fue novio de mi novio. Después Oh, fue novio de mi es que novio. te digo, a ustedes les gusta el cochinero. Ay, pero nos encanta el A cochinero. ustedes, a mí Sí, sí, no, cómo a nos mí encanta el no, cochinero, princesa. cómo nos encanta. Después, eso se está reservando, se está cocinando. Ajá, Ya ¿qué casi, más? ya casi. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si ella tuviera otra mentalidad o otro tipo de educación, hubiera sido diferente su reacción. Claro. En cambio, lo tomó con naturalidad y fue como, pues yo no soy así, no me interesa por tu bien, porque ahí sí pensó en ti, es como, por tu bien, sácame de ahí porque no Porque va no a hay manera, pasar. claro. Y eso está muy padre. Y de hecho, fíjate que muchos años después, te hablo que eso fue en el 97, o sea, 96, 97. Y yo volví a tener Yo tenía comunicación. 5 añitos apenas. Ay, eras una bebé. Volví a tener comunicación con ella en el 2012. Y me acuerdo que cuando yo la volví a saludar, la saludé con tanto cariño. O sea, porque justamente fue como,
nunca me hizo el feo, nunca me mandó al chile, o sea, nunca fue como de guácala. Listo, fue como un yo no. Entonces, solamente eso, o sea, mejor haz esto porque no hay manera. Ajá. Pues está bien. Justo Entonces, así. pues gracias, Ale. No dolió pechito. No, sí, doble pechito. Pero la primera vez, la Sí, segunda la vez segunda ya no. Sí, sí, claro. Pues listo, nos despedimos. Pues ya. Pues ya, hablamos de la salida del closet. Sí, muchas salidas del closet. Muchas salidas del closet de trabajo. Divertidas. Todo, ha habido de Sí, todo. Sí, pero forzadas. muy forzadas, pero al final, pues son parte de, y creo que cada ocasión aprendemos cosas nuevas. Sí, y que hoy vives libre. Y eso está padre. Yo al Tan menos. así que hoy tenemos un podcast. Ajá, muy Y eso está lesbianas. chido. Muy lesbianas. Salud. Salud. Ok, pues nos estamos viendo, chicos. Nos escuchamos la próxima vez. Y listo, háganse un chingón día, noche, tarde o lo que sea. Y tan tan. Puñito, puñito, puñito. Eso es todo. Chao, chao. Bye.